Queridos amigos y amigas, Dios les bendiga en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que nos da Dios de encontrarnos. Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia, bendiga todas tus necesidades donde tú estás, lo que tú haces, lo que tú sientes. Que absolutamente todo lo que tú estás viviendo sirva para tu bien. Así como el apóstol Pablo nos lo dice en su carta a los Romanos capítulo 8. Todas las cosas redundan para el bien de los que Dios ama. La adversidad, los inconvenientes, las situaciones difíciles, todo redunda en nuestro bienestar. Debemos saber aprovechar, así como nos lo enseña tal vez la práctica de la vida, que aún de las basuras se puede reciclar y se pueden sacar nuevos elementos. Lo mismo nos sucede a nosotros, aún de las situaciones más difíciles, más dolorosas, podemos sacar unos buenos resultados. Por eso no nos angustiamos ni nos amargamos cuando vivimos circunstancias adversas, sino que al contrario siempre preguntamos, ¿para qué me sirve esto? Muy bien, ¿qué me enseña esto en la vida? ¿Qué puedo yo aprender de esto o aquella situación? No dejarnos frustrar muchas veces porque las pruebas, los inconvenientes, las situaciones difíciles puede que nos desalienten, nos llevan al desánimo, nos llevan tal vez al decaimiento y muchas veces al derrotismo. Hay personas que caen en ese sentimiento de derrota y de fracaso y lastimosamente se quedan allí, se quedan y patinan y no se promueven, no salen, no vuelven otra vez a intentarlo. Y por eso es importante siempre levantarse, volver a empezar, pero dejarse llevar por ese Espíritu de Dios. Tú no estás solo, tú estás con Dios. Y esto es bueno creerlo, más allá de todas tus fragilidades, todas tus debilidades. Dios ha hecho un pacto personal con cada uno de nosotros y es un pacto de amor, es un pacto de entrega, de compañía. Él es el amigo que se ofrece, o sea, Él es el verdadero amigo que quiere ir por nuestra vida recorriendo el camino con nosotros, viviendo con nosotros, acompañándonos en todas las horas. Y por eso es importante que nosotros perdamos un poquito esos sentimientos de lejanía, esos sentimientos como de distanciamiento, de frialdad con nuestra relación espiritual. Al contrario, hay que avivarla, hay que reavivar la vida espiritual. En la medida en que reavivamos la vida espiritual, reavivamos también nuestra alegría y reavivamos toda nuestra fuerza interior. No podemos solos. Dos, nuestro interior no se puede fortalecer o no se puede llenar o no se puede robustecer, sino es con una experiencia profunda del Espíritu Santo. Bueno, hoy quiero hablar de un tema que pienso que es importante que lo andemos, porque permanentemente en la vida nos sucede. Es el sentido del arrepentimiento. Permanentemente en la vida tenemos situaciones complicadas. Recuerden que yo me guío por este documento de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, que es parte de lo que podríamos llamar una de las riquezas de la vida espiritual, como tantas que hay, como tantas experiencias lindas y testimoniales. Este es un testimonio de un amigo nuestro que se llama Lino Antonio Sevillano, y este es su testimonio de entrega, de interrelación con Dios, y que nos lo deja como un fruto especial de aprendizaje para ahondar en nuestra vida espiritual. Lo primero que es importante comprender es que cada uno de nosotros ha sido hecho para estar en Dios y para disfrutar de Dios. Por eso decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, e inquieta e insatisfecha estará nuestra alma hasta que descanse en ti. Y él manifestaba precisamente este sentido de que el ser humano sin Dios, sin la vida de Dios, no llega a la plenitud de su realización. Es la verdad. Si yo no tengo a Dios como centro de mi vida, si yo no lo busco como el sentido de mi vida, como busco cada mañana la comida, como busco cada día el abrigo, como busco satisfacer mis prioridades, Dios es el ser más necesario en mí, que podríamos decir, o sea, irreemplazablemente necesario. Si es verdad que dormiste con tu esposa en tu cama, con tu esposo en tu cama, tú te levantas, él se queda ahí o ella se queda ahí o él se levanta y se va para su trabajo. Con Dios no sucede igual, tú te vas con él se va contigo.
Si tú estás trabajando y estás en medio de los problemas y dices, hombre, me gustaría que estuviera alguien aquí para que me ayudara, alguien en quien crees, confías o que valora su criterio, pues qué más que este buen amigo que es Dios. Es bueno entender que así como yo necesito el aire para vivir, yo también necesito a Dios para vivir. El aire y Dios se identificarían, prácticamente podríamos decirlo, es el aliento. Acuérdate de la narración tan linda del Génesis, cuando precisamente nos recrea un poquito ese acontecimiento en el cual Dios crea al ser humano. Y dice que lo hizo de barro lo creó, y en un momento determinado de esa narrativa que tiene el Génesis, dice, y en un momento determinado Dios sopló sobre el barro. Y he aquí que el hombre fue un viviente. Bueno, siendo así, todos necesitamos del soplo de Dios. Todos necesitamos del aliento de Dios. El aliento de vida es lo que llamamos Espíritu Santo. Es la fuerza vitalizadora, aquella que nos da ese ánimo, esa alegría para vivir. Entonces cada uno de nosotros debe comenzar a pensar en cada mañana al respirar, Dios mío, hoy quiero que tú me llenes de ti. Y mire que esto es una terapia consciente y permanente. Hace poco, en un retiro de Cuaresma que daba en una parroquia en Estados Unidos, comencé a hacerles la dinámica de oración de respiración. Cuando salí, una señora me dijo, ay padre, estoy muy asustada. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque usted está haciendo terapias orientales. Entonces le dije, bueno, con todo respeto tengo que decirte algo. Creo que nosotros desconocemos nuestra fe católica. Nosotros desconocemos el valor de todo la riqueza que tiene la fe católica. Es la fe católica la que nos enseña que Dios es aliento de vida y que Él sopló sobre nosotros para darnos vida. Y si nosotros respiramos como Jesús sopló sobre los apóstoles, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes los retengáis, les quedarán retenidos. Dios sopla sobre nosotros para darnos vida. De la misma manera quiero decirte que cada uno de nosotros debe aprender a respirar el Espíritu de Dios como una forma de renovar mi vida y de renovar mi ser. Esto no es propio de ninguna religión, es propio de la existencia humana, es propio de la esencia de Dios en nosotros. Por eso no tengas miedo al respirar, al inhalar la presencia de Dios y retenerla en tu vida. Ya volvemos. Bueno, queridos hermanos y hermanas, es importante que entendamos algo de nosotros. Bajo este concepto de que Dios me ha hecho para Él, que yo soy de Dios y soy para Dios, debo tomar una postura clara frente al mundo, o sea, frente a lo que nos han enseñado tanto el mundo, el demonio y la carne, el poder, el tener y el placer. Cada una de esas tres realidades que permanentemente nos están atacando, que son enemigas de nuestra alma y de nuestra vida. Yo debo ser muy claro con esto. Entonces, es importante, si yo no soy así como lo dice Jesús en Juan 17, Padre, no te pido por los que son del mundo, sino por estos. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Tú me los diste, Padre, y yo los he cuidado, para que el mundo no les haga daño. Así que es importante entender esto y retomarlo en mi vida personal. Yo no soy del mundo, yo no soy de la carne, yo no soy del demonio, yo no soy del pecado, yo no soy del placer o del tener o del poder. Yo no soy de nada de estas cosas. Yo soy de Dios. Y si yo soy de Dios, yo me reservo para Él. En ese sentido, yo no permito que mi alma se contagie, que mi alma se corrompa, que mi ser se enferme y se intoxique. Hoy día existe mucha gente intoxicada con el mayor tóxico, que obviamente es el pecado. Y esas toxinas obviamente nos alejan de Dios. De tal manera comienza a enfermarnos, de tal manera comienza a meternos en un letargo que nos hace inconscientes, de tal manera que mucha gente no ve, mucha gente no siente, mucha gente no experimenta, mucha gente no percibe, porque de tal manera está embotado su ser que han perdido la sensibilidad espiritual
Y para muchas de estas personas les parece raro una vida espiritual, les parece raro una experiencia espiritual, les parece una cosa, ve, qué extraño usted metido en eso, usted metida en esas cosas. Le dicen a la gente que está comenzando a hacer un camino espiritual, porque esas personas están en una experiencia de embotamiento, de enfermedad, de una experiencia completamente oscura y sin sentido. Cuando pecamos, pues, cuando lastimosamente tenemos la desgracia de caer en el pecado, nos apartamos de Dios. Estamos destruyendo ese plan maravilloso de Dios con cada uno de nosotros. Y nos hacemos indignos de nuestra realidad. Recuerda que la dignidad es uno de los factores esenciales del ser humano. La dignidad implica el valor esencial del ser humano, como hijo de Dios. Cuando yo peco, voy contra mi dignidad, contra mi grandeza, voy contra mi integridad humana, espiritual, entonces, o sea, me agredo, me hago daño. Entonces es ir contra mi dignidad, volverme indigno. Y en este sentido ofendo a aquel que digo amar, diciéndole a Dios cuando obedezco al pecado que el demonio es superior a él. Porque prácticamente estoy diciéndole a Dios, le doy el poder al demonio. Es decir, le doy la oportunidad al demonio de vencer en mí. El demonio tiene una guerra pactada con Dios y con los que son de Dios. Por eso las pruebas. Ese es el sentido de las pruebas diarias. O sea, el sentido de la prueba en la lealtad, en la honestidad, en la pureza, en la integridad, en la verdad, en la honestidad, en los detalles tan pequeños que uno dice, aquí no pasa nada. Como es tan común hoy día, tan laxo, absolutamente laxo, la mentalidad, entonces es muy común hacer ciertas cosas hoy día que el mundo descalifica como pecado. O sea, dice, eso no es pecado. Digamos algo, por ejemplo, las mentiras mal llamadas piadosas, que la gente las acostumbra y que la gente las ve como justificaciones instantáneas a una situación, pues, de irresponsabilidad, básicamente, digámoslo de esa manera. Entonces la persona básicamente las asume como un criterio simplemente de salir del paso y no quedar mal. O fue para evitar un problema, o es para evitar un mal momento, pero no es nada malo, yo no le estoy haciendo daño a nadie, o sea, pero estoy diciendo la mentira. Y la mentira como tal, ni piadosa, ni grande, ni chiquita, la mentira es mentira, porque es una negación de la verdad, es una contradicción, y aparte de eso, es un asalto a la inocencia del otro, a la confianza que el otro tiene en ti. Míralo desde esta perspectiva. ¿A ti te gusta que te mientan? O sea, ¿te gusta? ¿Te gusta que de alguna manera te digan mal dicha la verdad, o incompletamente la verdad, o te maquillen las cosas, o te digan las cosas de manera, o sencillamente te mientan, te digan otra cosa? No sé si a ti te guste, o sea, si tú lo piensas y dices, me gusta, pues bueno, quiere decir que ya hay una enfermedad en ti, o sea, ya hay una situación delicada en ti. Pero si tú a mi primera pregunta reaccionas y dices, no quiero, no, eso no me gusta, me parece una falta de respeto, me parece una falta, o sea, no me gusta la gente mentirosa, dicen mucho, no me gusta. La pregunta inmediata que yo siempre hago es, ¿tú mientes? Bueno, eventualmente, ¿y por qué lo haces entonces? ¿A quién le mientes? Pero es que hacen cosas, pero ¿te gusta que otras personas en la misma cosa que tú mientes, te mientan? No, no me gusta. Ok, entonces, ¿por qué lo haces? Entonces, el sentido de dejar ciertos hábitos que son costumbres feas, o sea, costumbres que se van volviendo normales en la vida familiar y que se vuelven hábitos recurrentes, ¿no? Mamá, el teléfono, el señor del banco, ¿no? Entonces, es decir, evado, pero al mismo tiempo hago proliferación de la mentira como una forma normal. El día que tu hijo te miente, el día que tu esposo te miente, tú no puedes decirle, pero ¿por qué me mientes? Porque es que vivimos en un estado de mentira. Vivimos en unas condiciones de, no hay problema. Bueno. He ahí una forma muy sutil de comenzar a permitir que esta cosa, esta mala levadura
fermente toda la masa. Una mala levadura fermente toda la masa. Es decir, entra en todos y se convierta en una forma irregular de ser, en una forma irregular de vivir. No podemos vivir en la irregularidad. Y por eso es importante entender, cuando yo ofendo a Dios, de alguna manera yo genero tristeza. Esa es la tristeza que siente mi corazón cuando yo cometo un pecado grande o chiquito. Yo siento tristeza, porque sé, no lo hice bien. Es la tristeza de Dios en mi corazón. De alguna manera es Él el que me está diciendo, con eso que tú acabas de hacer, me apartas de ti, porque yo no puedo estar donde existe la mentira, porque yo no soy mentira, yo soy verdad. Entonces es una forma de decirle a Dios, fuera de mi vida. A nadie le gusta que lo echen de su vida. Por eso seamos responsables y retomemos la verdad como un medio de estar con Dios. Bueno, te quedaste pensando tal vez en esto. Pero entonces, ok, vayamos al punto de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa entonces? Hay una fórmula para poder enmendar los errores. Hay una fórmula para aprender a corregir. Recuerda una cosa, y esto es importante que lo tengas en cuenta en tu vida. Corregir es el acto más noble que un ser humano puede tener. La corrección te traerá bendiciones incalculables. Cada vez que tú corriges algo, no que corrijas a alguien, no, que tú corriges tus actos, creces mucho, te formas. La corrección, pues, te levanta, te rehabilita, te capacita, te anima. Este es el sentido propio del arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, te estás haciendo consciente y estás haciendo una introspección y estás diciendo, responsable incluso te estás haciendo. ¿Quién es el que se arrepiente? El que es responsable de sus actos. Una persona irresponsable no se arrepiente. Pregúntale a una persona, ¿se arrepiente de las cosas malas que ha hecho en la vida? Pregúntale a cualquier persona. Y observará las respuestas, obsérvelas. Y usted mismo se va a dar cuenta, usted misma se va a dar cuenta de que la gente no entiende, mire, cosas tan esenciales en la vida, no entiende ni siquiera lo que hace. Está tan descalificado y tan desvalorado el sentido de dar, de la responsabilidad, del hecho que tenemos de que cuando yo hago algo, yo soy responsable de eso que hago. Que hay mucha gente que lo mira de una manera tan superficial, así es su vida, así es todo. ¿Qué puedes esperar de una persona que no tiene esos criterios? Entonces, una persona que se arrepiente es una persona grande. ¿Qué más hace una persona así? Se levanta y busca a Dios. Esto es un buscar a Dios, el arrepentimiento es una forma de decir, vuelvo a ti, Señor. Vuelvo a ti, papá. Vuelvo a ti, consciente, humilde. Vuelvo a ti. Ahora, ¿qué debe pensar el que se arrepiente? Bueno, que Dios me ama. Dios me ama. Él es mi Señor y mi Dios. Y me ama. Cada vez que tú te arrepientes, estás afirmando en cualquier tiempo y lugar que Dios es tu Señor y tu Dios. Y estás afirmando algo muy bello, que es la misericordia. Que Dios es misericordioso, bueno, y que yo vuelvo a su plan. Vuelvo otra vez a vivir en sus criterios. Vuelvo una vez más a aceptar su voluntad. Y vuelvo a poner mi vida en las manos, en unas manos benditas, en las manos de Él. A la vez que estoy proclamando el señorío de Jesucristo en mi vida y diciendo que el malo es impotente y que no me puede mantener enterrado o enterrada a una situación anómala o enfermiza. Por eso todo el que se queda en el pecado, se queda caído, se queda en una situación viciosa, está declarando que su Señor es el demonio. Cuando una persona reacciona, sale de su tristeza, depresión, maledicencia, de cualquier situación que tenga oscura, está declarando que Dios es su Salvador y que el otro es un vencido. Ese es el sentido del arrepentimiento. Es declarar la soberanía de Dios en mi vida, a la vez proclamarla. Es romper las cadenas con las que Él nos ata, con las que Él nos amarra y tirárselas a la cara. Eso hace uno cuando se arrepiente.
En el acto de arrepentirse y de buscar a Dios, hay unos efectos importantes. Primero, proclamar el señorío de Dios, reconociendo su absoluto señorío sobre mi vida y sobre todo lo mío. Por esto Dios obviamente se alegra. Dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos. Y se regocija porque es darle la victoria a Dios. Es decirle al malo que es impotente, que él no puede y que no puede sobre el poder de Dios. Él es un hombre que es un fracasado y lucha por el fracaso de los demás, o una criatura fracasada que lucha. Pero un pecador que se arrepiente es decirle al demonio, ahora fracasaste tú, otra vez. Se demuestra y se confirma que quien le da la espalda a Dios se condena a sí mismo. Cada vez que te arrepientes y te levantas de tus caídas, repites el mismo acto de elevación con los mismos efectos y proclamación del señorío y proclamación de su gloria y de la victoria sobre el mal, como lo hacemos los sacerdotes en la Santa Misa, cuando decimos por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Esa es la actitud. Es proclamar el señorío de Dios y la gloria de Dios. Por eso, el que se arrepiente está haciendo uno de los actos más hermosos de solidaridad consigo mismo. Se ayuda a sí mismo. Es el que se está dando a sí mismo la tregua de perdón, la tregua de volver a empezar, de reconocimiento. No se condena. Y esto es importante. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es la condenación. Yo no me juzgo. El que se arrepiente no necesariamente se está ni juzgando ni condenando. Simplemente se está siendo consciente y lo está aceptando. Está aceptando, sí, me equivoqué. Pero no se está agrediendo ni maltratando, pero se está haciendo consciente, sí, me equivoqué. Y tengo voluntad de cambio. Y en este ejercicio examina o evalúa su mentalidad, hace su examen de conciencia para ser mejor. Porque quiere ser mejor. Y porque quiere ser mejor todos los días. Pues bien, en este sentido, el que se arrepiente se debe orientar hacia la confesión, a la limpieza total de todo lo que le ha hecho daño. Es decir, a permitir que Dios lo libere y lo sane. Por eso debes tener mucho cuidado en lo que haces. No olvidarte que puedes estar en dos circunstancias. O puedes estar limpio o caído frente a Dios. Si estás limpio, crece en esa limpieza, crece en esa virtud. Y si estás sucio, levántate. No importa el pecado, grande, chiquito, lo que sea, no importa. Ve a la confesión, límpiate, báñate, refréscate. Y permite que ese arrepentimiento, ese sentimiento de dolor que tienes, ese sentimiento de una vida nueva, te inspire, te mueva y te dé la gracia de, una vez más, retomar tu vida, retomar los caminos de tu felicidad y volver una vez más a ser Señor de ti mismo. Querido hermano y hermana, me encanta haber estado contigo. No dejes pasar el arrepentimiento. Hay gente que dice, yo lo dejo que pase. Nada, si te arrepientes de algo, busca solucionarlo. Dios te bendiga. Hasta un nuevo programa. Queridos amigos y amigas, es un gusto saludarles una vez más en este momento de tu vida, de tu historia, de toda tu realidad, donde estés, según lo que hagas, lo que vivas, lo que sientas. Hoy te envío la bendición. Que Dios te bendiga y que este día sea lleno de bendiciones para ti, cálido, agradable. Que en este día puedas tú encontrar la paz y que puedas tú también refrescar la presencia de Dios en ti. La única que nos renueva, la única que verdaderamente nos sana. Mira que existen muchas realidades hoy día frente a las cuales la gente por el estrés, por todas las cosas que tiene,
piensa y busca técnicas diversas para relajarse, para sentirse mejor. Entonces buscamos de todo, de estiércol de todos los animales, buscamos todo tipo de cosas, barro, baba de caracol y de todas las demás cosas, orinoterapia y bueno, cosas que la gente cree normales, pero que generalmente son, muchas de ellas, incluso hasta denigrantes. Porque realmente uno no tiene que recurrir a ciertas cosas que finalmente la vida misma los muestra. Son desechos de la vida y no algo que el organismo, los organismos hayan asimilado para el bien de. Si hay algo que verdaderamente renueva al ser humano, si hay alguien que renueva al ser humano, es sumergirnos en la presencia amorosísima de Dios en la oración, en una oración confiada, en la alabanza confiada, en el canto de alabanza de victoria, creyendo firmemente, mi vida está en las manos de Dios, entonces renovándonos. Qué bello es, por eso mucha gente, incluso católica, ha querido y ha ido entrando ya en una vivencia de su fe más alegre, más gozosa, más abierta, más jovial, más directamente en relación con un Dios vivo, alegre, que me renueva permanentemente. Y no un tipo de fe de pronto anquilosada, un poco rígida y un poco demasiado seria, demasiado esquemática, que obviamente el ser humano, aunque tenga cierta dinámica de esquema, aunque tenga cierta dinámica de orden, al ser humano le gusta la espontaneidad, al ser humano le gusta la apertura, le gusta la renovación, le gusta precisamente ir entrando en toda esta dinámica de volver a lo natural, a la expresión propia de lo que es elocuente. Entonces, a ver, a mí me encanta entrar a un templo y encontrar las gentes en diferentes posturas, ¿no? A mí me parece maravilloso encontrar una persona orando en esta actitud, o orando en esta o en esta actitud, o orando de rodillas o postrados. Hay gente que se escandaliza. Ven a una persona, entran a un templo y ven a una persona postrada en el piso y comienzan a decir, qué horrible, Dios mío, qué feo. Si te vas a cualquier otro tipo de manifestación religiosa, vas a encontrar que en muchas religiones se postran ante Dios. ¿Y cuál es el sentido de expresar estas cosas? Básicamente es tu fe, es la expresión de tu fe. ¿Cómo expresas tú tu amor humano? ¿Cómo expresas tu afecto humano? ¿Cómo saludas a tu familia todos los días? ¿Cómo los acoges? ¿Cómo les expresas que los quieres? Comienza a ver la calidad de tus expresiones y comenzarás a darte cuenta que el problema no está en las expresiones, está en los miedos que tienes, en las timideces que tienes, en las inseguridades que tienes, en los falsos criterios que tienes, por los cuales no eres capaz de aceptar que te cuesta, por ejemplo, dar un abrazo, que te cuesta sonreír. Hay gente que para arrebatarle la primera sonrisa de la mañana es muy difícil. Toca que ese día el marido o la mujer le prepare el mejor desayuno y así a lo mejor esa persona sonríe. Pero yo pienso que en la vida nosotros debemos tener una actitud bien bonita, una actitud que es esa actitud de poder dar de nosotros con cariño, pero también con espontaneidad. Bueno, yo quiero hablarles hoy de un tema que me parece importante. Como no siempre actuamos así, como no siempre nos dejamos llevar por lo bueno, como no siempre nos dejamos inspirar, a veces hay momentos en que escuchamos la voz que nunca debemos escuchar. Aceptamos el sentimiento que nunca debimos haber aceptado. Aceptamos la experiencia, la pasión o la emoción que nunca debemos dejar que... Y cuando digo que la aceptamos es que tú la aceptas. Entonces hay gente que llega a decir, yo soy mal geniado. Eso es una forma de aceptar, casi que una situación constante de una emoción o de una pasión que puede ser un sentimiento o una experiencia pasajera, pero que la persona la va volviendo constante en la medida en que le va involucrando a su carácter, a su forma de ser. De una persona malgeniada es una persona que se quedó viviendo negativamente una pasión, o sea, se quedó en una pasión negativa de tal manera que esa pasión desestabiliza su ser cada vez que la experimenta. Entonces soy lujurioso. Es la persona que se quedó pegada en un sentimiento de morbosidad.
Se le pegó la aguja, como decimos los colombianos, es decir, se pegó en una situación en la que permanentemente, cuando tiene pensamientos, es recurrente en esa persona la malicia. Y va cayendo en un sentimiento de suciedad espiritual y de indignidad espiritual, porque una persona así no es feliz. Entonces, hay situaciones que pueden pasar, que pueden venir, que pueden ir de largo. Son pasiones humanas. Las pasiones humanas no son ni buenas ni malas, simplemente son. Puede pasar un momento en el que sientas una alegría desbordante, pero tú no necesariamente por sentir una alegría desbordante, entonces no voy a llegar al entierro de mi madre con una sonrisa porque nadie me va a entender. Porque van a decir, o descansó que la vieja se le fue, o no la quería, o está loco, o loca. Hace poco iba a un entierro precisamente de una persona muy valiosa y me llamó mucho la atención que uno de sus hijos, en el entierro, él estaba jugando, un hombre de unos 20 años, jugando prácticamente. Y me llamó la atención su actitud, pero luego uno verifica que, aparte de todo, era una forma reactiva de escaparme a asumir el momento tan doloroso, ¿no? Todos los seres humanos tenemos formas evasivas. Pues lo que te quiero explicar hoy es que hay momentos en los que esas cosas o esas situaciones dependen de mí, de una emoción, dependen de una pasión pasajera, dependen de una situación humana que estoy viviendo. Pero muchas veces no. Muchas veces tienen otra fuente y por eso hay que aprender a discernir de dónde viene lo que me pasa, por qué actúo así o por qué permanezco en este sentimiento de esta forma y qué debo hacer para que esto no me gobierne. Ya regresamos. Bueno, te acabo de poner en un pensamiento muy importante, que el propio San Juan nos lo repite. Hay que saber discernir los espíritus, hay que saber discernir las situaciones, hay que saber de dónde me vienen las cosas. Una cosa es comprender que yo como ser humano tengo pasiones humanas, ya lo dije, no son buenas ni malas son. Tengo sentimientos humanos, ni buenos ni malos son. Pasan, simplemente pasan. Son situaciones pasajeras. Tengo ese tipo de experiencias que yo las puedo convertir en una situación permanente. Simplemente porque las voy afirmando en el tiempo o me voy mecánicamente acostumbrando o habituando a ellas y las voy convirtiendo en una forma permanente de ser. Hay personas que son permanentemente optimistas, o sea, optimistas. Es una forma o es una actitud de aceptar la esperanza en mi corazón y de alguna manera casarme con esa esperanza y decir, todo va a salir bien, todo va a salir bien, siempre, todo va a salir bien. Ese tipo de personas son bien importantes en la vida. Hay personas pesimistas, todo va a salir mal, siempre me salen mal. Yo no hago nada bueno, nada me sale bien. Obviamente van a confirmar que efectivamente su actitud frente a la vida, como asumen las cosas, es una situación negativa. Pero hay otra realidad que te afecta también. Y es una entidad subjetiva externa a ti. Objetiva en cuanto a que es real, subjetiva en cuanto a que no está en una esfera que tú puedas manejar, que está en el plano, podríamos decir, del pensamiento, del espíritu, pero que tú no lo puedes percibir sensiblemente. Y es el plano del mal como tal. Existe el mal. O sea, partamos del hecho. No es que el hombre sea malo, el hombre es bueno. Dios no hizo al hombre bueno y malo, porque sería un error grave aceptar que el hombre entonces es bueno y malo. O sea, hay una doble naturaleza en él, buena y mala. Eso es un error grave. El hombre no es bueno y malo al tiempo, porque sería una contradicción. Si Dios lo creó bueno. ¿Y entonces de dónde viene la maldad? Correcto. Así como el ser humano ha sido creado bueno, y toda criatura creada por Dios ha sido creada buena, el ser humano y todas las criaturas, incluso los ángeles, tienen libertad de optar. Cuando tú optas y dices, yo no quiero nada con Dios, como dijo Luzbel, yo no quiero nada con Dios, inmediatamente
Y solo por el hecho de que tú rechazas a Dios, Dios te respeta. Ese es el principio fundamental de Dios. Dios no se niega a sí mismo, Él te respeta. Él respeta a la persona que no quiere nada con Él. Si tú no quieres nada con Él, Él no se te impone. Dios no te obliga a nada, absolutamente nada. Te dio la vida, te dio la libertad, es el mejor padre que existe. Te respeta absolutamente y guarda silencio. Y si tú dices, no quiero nada, no quiero nada. En el momento en que Luzbel, esta criatura angelical perfecta, decide no tener nada con Dios y le dice, no te voy a servir, no te quiero servir, no quiero estar bajo tus pies y bajo tu mando más. Quiero mi propia realidad independiente de ti. En ese momento se crea lo que muchos llaman infierno. Llámalo tu infierno si quieres. Hades. Llámalo como quieras. Sencillamente es el lugar donde van aquellos que no quieren nada con Dios. Es el lugar que Dios respeta, Dios puede actuar en todas las realidades. Pero no actúa ahí con su presencia porque te respeta. Y te respeta de tal modo a esa criatura y a todos los que como esa criatura han hecho la opción de no querer nada con Dios. Entonces no actúa ahí. Pero al no actuar Él ahí en esa realidad, no se dan todos los atributos que Él tiene. Los atributos que tiene, 3 de los primeros son el amor, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese lugar no hay vida. Vida verdadera no la hay. ¿Cuál es el antónimo de la vida? Pues la muerte. No hay amor, porque Dios no puede actuar ahí. Entonces no existe el amor en ese lugar. ¿Cuál es el antónimo del amor? Pues el odio. Y no hay verdad, porque la verdad de Dios, Dios verdad, no puede actuar ahí en ese lugar, por respeto. Entonces, ¿qué hay? Hay mentira. Ese lugar es el reino de la muerte, de la mentira y del odio. Y tiene un representante que no quiso tener parte con el amor, con la verdad y la vida. Y ese representante se llama Satanás. Es decir, una criatura perfecta, real, que existe y que representa absolutamente todo lo que no es Dios. Todo en lo que no vive Dios, todo en lo que no obra Dios, todo lo que no hace Dios, todo lo que no es Dios. Ese ser y esa realidad están en la misma esfera de los seres humanos, así como actúa en la misma esfera. Obviamente no te puede obligar a nada, pero incide sobre ti y viene sobre ti a afectarte, a dañarte, a herirte, a crearte situaciones fantasiosas. Como es un mentiroso, entonces ¿tiene poder? Claro que tiene poder, lo tiene, es un ángel y Dios ha respetado su libertad, no le ha retirado sus dones, pero no los usa en el bien. Es un ángel con dones sobrenaturales. Por eso hay gente que va a los cultos, estos cultos espiritistas, y dicen, me sanó José Gregorio Hernández, me sanaron los brujos de Brasil, me sanaron los... No hay sanación. Tiene poder para hacer, entre comillas, milagros que no serían realmente milagros. Hechos sobrenaturales, pero que no permanecen en el tiempo, porque son mentiras, son apariencia de verdad, apariencia de bondad. El diablo no saca el diablo, o no obra la maldad, o obra es la maldad. Entonces, en ese sentido, miren cómo se configuran dos instancias en las que se mueve mi vida. Y yo estoy en medio de esas dos situaciones. Estoy ahí, haciendo la opción por el reino de Dios, o por el reino del mal. ¿Qué hace que yo opte? Mi libertad, mi capacidad de decir, quiero vivir en el amor o quiero vivir en el odio, quiero vivir en la verdad o quiero vivir en la mentira, quiero vivir afirmando la vida o negando la vida. Eso depende de ti. Piénsalo. Ya regresamos. Te lo acabo de explicar. Si existen dos realidades en las que se mueve todo ser humano, pues hay que ser prudentes.
Hay que ser prudentes para ir por el camino correcto y hay que ser prudentes para no engañosamente caer en un falso criterio y forma de vivir. Porque yo me puedo armar mi cuento, yo me puedo armar mi película, yo puedo armarme mi argumento. Y según mi argumento, yo estoy caminando en la verdad. Y estás caminando en la mentira. Y estás caminando en el odio. Estás caminando en la negación de Dios y de la vida. Estás caminando en una situación contraria completa. Pero tú dices, no, yo estoy caminando en la verdad. No estás caminando en la verdad. Nadie puede ir por dos caminos al tiempo. Nadie puede amar a dos señores. Amarás a uno y despreciarás al otro. Es decir, tú tienes que tomar una opción de vía y de vida. Esa vía que tú tomas o es la vía en la que afirmas verdaderamente los valores, como la verdad, como el amor verdadero y la vida, o los niegas. Hoy día a la sociedad actual le gusta vivir en la ambigüedad, en los dos extremos, ¿no? Por eso relativiza todo y no permite como que exista un criterio claro frente al bien y el mal, a lo malo y lo bueno, sino todo depende, ¿no? Es el relativismo moral que nos enseña el Papa Benedicto, con el que dice, esa es una de las peores pestes del siglo, dice. El relativismo moral que lleva sencillamente a llamar bueno lo malo y lo malo llamarlo bueno. Normal lo que es anormal y lo anormal llamarlo normal. Mentira lo que es verdad y la verdad mentira. Tú tienes que definirte y para ello tienes que ser prudente. No dejarte sorprender por todas las trampas y dejarte derrotar por todas las artes del mal, que tiene una voluntad única y es robarte el reino, robarte la alegría. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero que todo, no bajar la guardia. Uno tiene que ir claramente evaluando todo en la vida, como te lo dije al comienzo, examinándolo todo. Esto es bueno, esto es correcto. Entonces dirás, ay, pero entonces no voy a poder ser libre. Sí, uno es libre. Uno es libre cuando opta no hacer algo en lo que uno mismo va a comprometer su felicidad. ¿Por qué voy a hacer algo que yo después sé que no voy a poder vivir con eso en mi conciencia? Si tú le robas a alguien, sea como sea, engañas a alguien, te burlas, te aprovechas y haces de pronto el robo más sofisticado del mundo y dices, no, me lo gané, fui más astuto, porque como hoy el día le llaman a esto, le llaman esa astucia, y no, fue avispado, eso es malicia indígena, le salía adelante, entonces a eso le llaman hoy inteligencia, claro, inteligencia corrupta. Ese ser humano es un ser humano que está aceptando sí la corrupción. Pero entonces tiene que darse alientos y decir, no es tan malo. Cada uno de nosotros debe examinar entonces con frecuencia. ¿Cómo lo hago? ¿Qué estoy haciendo? Porque permanente en mí puede caer la cizaña del mal, la cizaña que siembra en mí, que es mugre, que es maldad, que siembra en mí el otro. Te puede ver una persona buena, pero siembra en ti lo malo. La prueba, la tentación de, precisamente, o descalificar o de dañar. Acuérdate que es importante cada vez revisarte y hacer un inventario de tus cosas. ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Para qué lo hice? Esto te implica conocerte a ti mismo, descubrirte y conocer tu realidad. Todos en toda la sociedad actual hacen inventarios de vida para saber cuál es el balance final. Un comerciante, por ejemplo, debe ser prudente. Y gracias a su prudencia evita los riesgos. Y dice, en esto estoy corriendo riesgos. En el próximo periodo voy a guardar o no gastar tanto en esto, no invertir tanto a esto, porque esto me puede llevar a la bancarrota. Igual nos debe suceder a nosotros. Cada uno de nosotros debe saber asumir cuáles son los riesgos que tiene. Y asumir y saber llamar por su nombre cuáles son las camufladas y aparentes tentaciones que tiene. Todas las situaciones que parecen buenas, el mal nunca se presenta con cara de mal, siempre se presentan con cara de bien, porque finge, simula. Por eso cuando Jesús se acerca al joven rico a Jesús y le dice, maestro bueno, Jesús lo primero que le pregunta es, ¿por qué me llamas bueno? Es una pregunta objetiva, porque es la pregunta sobre el bien moral, el bien. Es preguntarle al otro, ¿qué llamas tú bueno? O sea, ¿qué es lo bueno para ti? Y es una pregunta que hay que hacerle
a todo el mundo hoy día. ¿Cuántas veces la gente le dice a uno, eso es un delito? Ah, ok, defina delito, le dicen a uno. Eso es una mentira, defina mentira. Eso es un acto es un pecado, defina pecado, te dicen. Es importante hacerlo. Hay que definir cuáles son las circunstancias, pero hay que definir precisamente para esclarecer hasta qué punto esto, que yo estoy dado de pronto a vivir de una manera muy ligera, es verdad o no es verdad, es bueno o no es bueno, es humano o es inhumano, es digno o es indigno. Así que no te dejes atrapar y no caigas en la trampa de entrar en una mentalidad demasiado cómoda y acomodada en la que tú vas cediendo y vas vendiéndole tu alma al diablo. Cuando menos te das cuenta, te tiene atrapado o atrapada con hilos invisibles y declara derecho de propiedad sobre ti. ¿Por qué? Sencillo, él hace lo que yo le digo, ella hace lo que yo le digo, él vive lo que él piensa, lo que yo le pongo, lo que yo siento. Entonces, no te dejes derrotar, o sea, no permitas que lo malo entre en ti y que de una forma tú termines viviendo una vida que no quieres vivir y experimentando unas realidades oscuras que no quieres tener en tu ser. Es hora de retomar mi vida, y la única manera de retomar mi vida es precisamente volviendo una vez más, de una manera humilde, al conocimiento de mi ser, a la conciencia de mis actos, a la claridad de mi espíritu, a de verdad, y no solamente esto, sino a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que nos enseña la iglesia, a la luz de lo que nos han transmitido los apóstoles. O sea, es importante que todos nosotros salvaguardemos aquello que nos ha donado nuestras tradiciones y nuestra familia, y que podemos recordar y decir, qué buena era mi mamá, qué buena era mi abuelo, esas personas correctas, íntegras. Pues eso bueno fue lo que te transmitieron, una forma de creer, una forma de vivir, que hizo bueno a un país, a una nación, aunque después haya caído lastimosamente muchos en la corrupción. Estamos llamados a entregarle el alma a Dios y a no vendernos al mal. Querido amigo y amiga, que Dios te fortalezca y te dé sabiduría y te llene de su espíritu. Hasta un nuevo programa. Dios te bendiga.